Los venezolanos creemos que la comida de nuestro país tiene su origen en el descubrimiento. No mostramos interés por la historia de nuestra gastronomía, sobre todo de lo más típico que tenemos y que nos identifica con mayor fuerza, la arepa. La arepa era una cosa que en general en todas las ciudades y pueblos de Venezuela había las señoras, las mujeres que hacían arepas para vender. Bien se compraban las arepas a esas señoras a la hora del desayuno, del almuerzo, de la cena, o se le compraba la masa y con esa masa algunas familias hacían las hallacas en su casa. Pero lo normal era comprar las arepas, eran magníficas, eran muy buenas, se podían comprar a la hora precisa de la comida, llegaban calientes a la casa, fresquecitas, y se podían comer de inmediato. No podemos separar la arepa de los establecimientos que especialmente se dedican a las arepas, que son las areperas. Y realmente las areperas surgen en los años, finales de los años 40, principios de los años 50. Al principio la arepa era una arepa totalmente doméstica, hogareña, con sus variedades, con sus especificidades, confinado pues al mundo de lo familiar. Pero a partir de determinado momento comenzó a hablarse de lo que en su época se llamó las tostadas, que era la arepa rellena. Y por ahí se configuraron las primeras areperas. Mientras tanto, en Europa, la Segunda Guerra Mundial generaba terribles consecuencias, tanto políticas como económicas, para los habitantes del antiguo continente, por lo que muchos buscaron nuevos horizontes en América. Y precisamente en ese momento migratorio, el negocio de las areperas fue en ascenso. La arepa empieza a convertirse en un alimento que se sale de las mesas hogareñas y sale a la vía pública más o menos en los años 50. Y creo que en buena parte debido a los inmigrantes italianos especialmente, y portugueses y españoles, que llegaron en gran cantidad, y por su fortaleza y deseo de trabajar horas extras hasta llegar al límite de resistencia en las obras de construcción, que fueron una acción de gobierno muy importante en el gobierno de la dictadura de Pérez Jiménez en los años 50, ellos aprendieron de los venezolanos que llevaban una arepa grande rellena generalmente de carne mechada como almuerzo a las construcciones. Y ellos comenzaron a probar la arepa, les gustó mucho y le encargaban a los obreros venezolanos arepas como esas, rellenas, eran unas arepas bastante grandes, y lo usaban como almuerzo con una gaseosa tamaño grande. Ese era el almuerzo de esos inmigrantes que trabajaban inclusive hasta altas horas de la madrugada, precisamente porque tenían resistencia para ello y estaban interesados en mejorar su situación económica y enviar a su familia, porque la mayoría de ellos venía sin su familia. Ahí está la vecina enredada en la cocina. Oiga. Para ese momento, ya la tecnología comenzaba a introducir maquinarias que hacían acto de presencia en todo el mundo, y Venezuela
no fue la salvedad, cuando este proceso de industrialización ayudó en el cambio del maíz pilado a la harina precocida. La creación de la harina precocida es importantísima, creo, en la alimentación venezolana porque creo que permitió que no desapareciera la arepa. Había subsistido precisamente por esas señoras que hacían arepas para vender y que por supuesto la hacían la masa a partir del maíz pilado, pero no era una cosa que en todas las casas se hacía y era un poco laborioso hacer las arepas de esa manera y estaban destinadas a desaparecer. Pero llegó el momento en el que las famosas tostadas dieron un gran giro con la aparición de las figuras más influyentes de la cultura de la arepa, los hermanos Álvarez. Eran unos extraordinarios vendedores de arepas rellenas, que la gente comenzó a llamar tostadas. Ellos son de Trujillo, los hermanos Álvarez. Eran 8 hermanos Álvarez. Y la mamá de los hermanos Álvarez, cuando quedó viuda, se vino a Caracas con sus hijos. Llegaron a la parroquia de San Juan y alquilaron una modesta casa en el Guarataro. Comenzaron entonces a fabricar empanadas. Y las empanadas de estos hermanos Álvarez, porque todos trabajaban en la cocina con la mamá, se convirtieron en noticia en la parroquia de San Juan. El negocio creció y se desarrolló. Y entonces en 1955 decidieron acercarse más al centro de la ciudad. Y se fueron a la esquina de Maderero, cerca de la Plaza Miranda. Allí entonces comenzaron a fabricar arepas rellenas. Y le pusieron al negocio el chance. Un día, esto es en 1955, llegó un joven y preguntó, chico, ¿cómo es eso de las tostadas? ¿Qué son las tostadas? Entonces los hermanos Álvarez le explicaron, el negocio tenía más que 2 o 3 días abierto, le explicaron entonces a ese joven que las tostadas eran las arepas rellenas con queso, que así le decían en Trujillo, y que ellos eran de Trujillo, y que toda la familia trabajaba en esas arepas. Entonces el joven se comió una arepa y dijo, pero estas arepas son maravillosas, son distintas a las otras arepas que venden en Caracas. Ese joven era Alfredo Sadel, el famoso cantante, que estaba comenzando. Y los hermanos Álvarez de esa época le decían siempre a todos sus amigos, el hombre que nos ha dado suerte a nosotros es Alfredo Sadel. Allí comenzaron ellos entonces a hacer sus arepas, con una cosa que no tenía ninguna otra venta de tostadas en Caracas. Un elemento periodístico. Ustedes dirán que es curioso, sí, pero el triunfo de los hermanos Álvarez obedeció a un elemento periodístico, a un elemento noticioso. Ellos le colocaron a las arepas nombres propios, que es una tradición que todavía se manifiesta en Caracas. Ustedes en Caracas, si les gusta la vida nocturna de las areperas, pues ustedes saben lo que es una viuda y saben lo que es una pelúa, bueno, y lo que es un blanco y negro. Esos son motes que le ponía la gente a las arepas y que todavía existen. Lo cierto es que ellos comenzaron a bautizar las arepas y a bautizar todos los productos con nombres propios. En el año 1955 ocurre un hecho aparentemente insignificante, pero que conmovió a toda Venezuela. El país por primera vez en la vida había ganado un campeonato mundial de belleza. Susana Duin acababa de convertirse en Miss Mundo. Eso por supuesto conmovió al país. Y todos entonces hablaban de la reina. Decir la reina ya se sabía que nos estábamos refiriendo a Susana Duin. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos entonces, como todo mundo hablaba de Susana Duin y de la reina, ellos dijeron, vamos a bautizar una arepa con el nombre de Susana Duin, con el nombre de la reina. Entonces dijeron, pues si le ponemos arepa a la reina, nada más, o arepa Susana, pues puede disgustarse la muchacha o la familia de la muchacha. Yo creo que vamos a bautizarla con un término caraqueño que hasta ahora nadie ha usado para la comida y que es muy bueno, que es pepiada. La palabra pepiada es significado, sinónimo de excelencia en aquella época. Se decía, este traje está pepiado. Esa es una película pepiada. Y entonces simplemente, ¿qué hicieron? Ellos tenían un gran sentido publicitario. Agarraron una sobrinita que tenía 12 años, la disfrazaron de reina, le tomaron una foto y la colocaron como en una especie de altar. Y entonces ponían, pida a la reina, y punto suspensivo, pepiada. La reina pepiada, creada por los hermanos Álvarez, ha perdurado durante más de 50 años en la tradición venezolana.
Sus ingredientes principales son el maíz pilado, que luego pasó a ser harina precocida, aguacate y pollo horneado. Toda esta inspiración no se quedó dentro de las areperas. Inclusive, se dice que hasta la misma Miss Mundo de 1955 se vio involucrada directamente. Y ocurrió entonces lo insólito. Fue por allá un señor a pedir una arepa. Y esa arepa, ¿cómo se llama? Reina pepiada. Y esa niñita que hace ahí, y vio a la niñita de 12 años, más o menos, sobrina de ellos, vestida de reina en una foto. Y le dijeron, no, eso lo hacemos en homenaje a la señorita Susana Duin, por eso llamamos la arepa reina pepiada. Pero si ella es mi hija, le dijo el tipo. Yo la voy a traer aquí para que se coma una arepa. Y la llevó al día siguiente a la venta de arepa. Y Susana se comió su arepa y dijo, caramba, esta arepa en verdad está pepiada. Muchas gracias, muchas gracias. Yo les autorizo porque pongan mi foto ahí si la quieren poner en lugar de la niñita. Y pusieron la foto de la reina con la reina pepiada. Las arepas rellenas han sido testigos de la evolución de nuestro país. Aquellos sucesos que han sido resaltantes para el pueblo quedaron detenidos en el tiempo gracias a sus nombres, a sus historias, y se han mantenido hasta el día de hoy como el alimento más demandado en los hogares venezolanos. Pero lo interesante es que a pesar de la globalización, a pesar de los cambios en los patrones de consumo, a pesar del cambio en los hábitos, a pesar de todas las transformaciones que ha tenido desde el punto de vista tecnológico, económico, las arepas no solamente continúan, sino que hoy en día la gama y la oferta de areperas es como nunca. Es debido a la acción, especialmente de los hermanos Álvarez, que le dieron, digamos, una carta de alimento, de comida rápida a la arepa, y precisamente la aparición de la harina precocida, que la arepa hoy en día subsiste y se ha convertido, creo, en el alimento más importante en la dieta del venezolano. La arepa es el alimento más vinculado y más solidario de la fiesta venezolana, en las buenas y en las malas. Los hogares muy pobres, cuando la mujer salía en estado, decían, cada muchacho viene con su arepa debajo del brazo. Y el venezolano pesimista, cuando ve que la vida está muy cara y muy angustiosa, dice, la arepa se puso cuadrada. Cuando la arepa se pone cuadrada, todo está perdido. En esta última década, con la diáspora que se está dando de venezolanos en su mayor cantidad, venezolanos jóvenes, parejas jóvenes, jóvenes profesionales, a diferentes lugares del mundo, una de las cosas que va en la maleta de esos venezolanos que se van al exterior es la arepa. Y cuando decimos que va en la maleta la arepa, no solamente es que un venezolano en el exterior hace lo indecible para conseguir la harina, para preparar la arepa o para condicionarse a otro tipo de harina de maíz, pero que le permita hacer la arepa, sino porque además se están instalando ventas de arepas en los lugares más disímiles del planeta. Es decir, que dentro de las nostalgias de los venezolanos en el exterior, la arepa quizás ocupa el lugar más importante, el lugar preponderante. Además, no hay mejor placer que poderse comer una arepa en compañía de otro venezolano en una calle de cualquier lugar del Asia, de Estados Unidos o de Europa. Aun cuando no se acompaña con el mejor queso blanco, pero es un placer maravilloso y es un pedacito del país en la mesa.